¿Ok? Estamos viendo el libro de Apocalipsis. ¿Están listos? Ok, atuendo del pastor, listo. Tzitzit. Porque me preguntaron qué son esos colgajes, ¿no? Se llaman tzitzit. Y luego alguien me dice, ¿se cree judío? ¿No? Tzitzit. Dijo la mujer del flujo de sangre, con tan solo que tocara yo los tzitzit de Jesucristo seré sana, ¿no? Jesucristo traía esto, ¿no? Si tú vas a Israel, todos los judíos traen esto. Yo no soy judío, soy de la tribu de Isaacar. Isaacar eran los entendidos en los tiempos. Yo me adjudico que soy de esa tribu. Quién sabe, no lo sé, tal vez de Rubén, Simeón. A lo mejor soy de un azteca. Lo que sí te sé decir es que he sido injertado en una de las 12 tribus. La Nueva Jerusalén tiene 12 puertas. No hay una puerta que diga por aquí van a entrar los testigos de Jehová, por acá van a entrar los adventistas, los bautistas. No, son 12 puertas con los nombres de cada una de las 12 tribus, la Nueva Jerusalén. Entonces, no hay una puerta que diga por aquí entran los cristianos. Entonces, tienes que ser injertado en una de las 12 tribus. Entonces, alguien me dirá, ¿y eso es bíblico o es tradición? Creo yo que es una bonita tradición, ¿no? Que no te salva. Pero el cristianismo en general, ¿cómo se visten los hombres y cómo se visten las mujeres? La mujer por lo general, falda larga, ¿no? Y el hombre por lo general, pantalón negro de vestir, camisa blanca y corbata. El cristiano en general, ¿no? Y luego camina medio raro. Y el judío también camina medio raro, ¿no? Diferentes, ¿no? Costumbres. Ok, pero vamos a la palabra porque lo medular es la palabra. Y estamos viendo Apocalipsis en razón a todo lo que está ocurriendo hoy. ¿Y qué es lo que está ocurriendo hoy? Guerras y rumores, que si China o que si Rusia se va a agarrar a guerra con Estados Unidos, son rumores. Y luego dijo Jesucristo también en Mateo 24, y terremotos. Y ya hemos visto que hace unos días ocurrió un gran terremoto en Rusia y dicen que en Sonora va a temblar. Y estamos en México, en el norte, en un lugar precioso que se llama Sonora. Vamos a ver qué nos dice la palabra desde hace 2000 años a través de 7 iglesias que Jesucristo le habló y las instruyó. A 5 de ellas las reprendió y a 2 de ellas también le dijo unas cuantas cositas, pero no tanto. Capítulo 2, verso 8 de Apocalipsis, el mensaje a Esmirna. La vez pasada, ya en 2 enseñanzas, miramos el mensaje a la iglesia de Éfeso, es decir, donde estaban los efesios. Pablo les escribe una carta a los efesios, pero 100 años después, Juan les escribe otra carta a los efesios, donde se les reprende. Y ahora van a reprender a Esmirna. Y vamos a ver qué le dice a Esmirna. Escribe al ángel, la palabra ángel aquí es mensajero. En el caso, aquel entonces era el pastor de la iglesia, le decían el mensajero, no necesariamente tiene que ser un personaje divino. De la iglesia en Esmirna, todas esas 7 iglesias están en lo que hoy es Turquía, Asia Menor en aquel tiempo, dice. El primero y el postrero, el que estuve muerto y vivió, dice esto. Vamos a ver qué dice. Dice, yo conozco tus obras, pero no solamente se lo está diciendo a Esmirna, se lo está diciendo también a la Shekinah y a muchas iglesias. La palabra 7, ya te dije, es plenitud, porque la Biblia te va a hablar de muchos 7 aquí. Pero dice que Él conoce nuestras obras. O sea, no le podemos ocultar absolutamente nada. Y luego también dice, y tu tribulación. Así que si alguien está pasando por alguna tribulación, este mensaje es para ti. Y tu pobreza. Y luego dice, pero tú eres rico. Pero tú eres rica. ¿Y qué otra cosa conoce? La blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Y luego a mí me dicen,
¿te crees judío? Me dicen, me escriben ahí en las redes sociales, porque ven el nombre ahí atrás. Ese nombre está escrito, no está escrito en letras judías, está escrito en letras hebreas. A propósito, me dijeron, es que lo de nuestra iglesia, los católicos escribieron la Biblia. Dios mío, no había, un sacerdote puso eso. Lo reté ahí. Me da coraje y luego les pleiteo. No había escuchado tanta blasfemia de alguien que tiene 12 años de estudio y escribir una tontería así, que ellos escribieron la Biblia. ¿De dónde? Moisés, que lo escribió los primeros 5 libros, él no era católico, ni era cristiano, ni era adventista, ni era de la Shekinah. Él era un adorador de Yahweh. ¿Quiénes escribieron la Biblia? Los israelitas. Así, las 12 tribus. Entonces, ¿quién tradujo la Biblia? Ahí sí. Hubo varios traductores, entre ellos católicos. Yo he traducido el libro de Gálatas. Así, grueso, un compendio grueso. Entonces, el primero que la tradujo al latín fue un sacerdote llamado Jerónimo. Al latín, de nada nos sirve en el latín. Y después hubo otro que se salió del catolicismo llamado Casiodoro de Reina, la tradujo al español, pero eso no aparece en la Biblia, tampoco yo, no nos mencionan, aunque yo he traducido Gálatas. Entonces, los israelitas tradujeron ahí. Los que se dicen ser judíos y no lo son, ok, aquí hay quienes se dicen ser judíos y no lo son. Ya te dije, yo no soy judío. Con todo mi corazón yo creo que pertenezco a la tribu de Isaacar. Y a lo mejor a mí me dijeran, pero no eres de la tribu de Isaacar. Pues no lo soy. Lo que sí sé es que estoy aquí en Shabbat, en luna llena, celebrando lo que la palabra de Dios dice. Ok. Y lo hice. Ojo, aquí, esto puede venir para ti, ¿eh? Y también la reprensión puede venir para ti. No temas en nada lo que vas a padecer. Hey, hay cosas que nos están diciendo que vamos a padecer. Y lo dice, no tengas miedo. A ver, dite a ti mismo, apúntate aquí. No tengas miedo. No le tengas miedo a nadie, menos a un mugroso filisteo incircunciso o una filistea incircuncisa o a un grupo de filisteos incircuncisos. ¿Quiénes son ellos? Así de fácil. Lo que vas a padecer, dice, he aquí, el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel, y no solamente habla de cárceles físicas, del cerezo, no. Hay muchas cárceles. Hay cárceles de depresión, hay cárceles de ansiedad, hay cárceles de opresión, hay muchas cárceles. Pero Dios ha puesto tanto medicina física como espiritual para sacarte de esa cárcel. Y serás probado, dice, y vas a tener tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá de daño de la segunda muerte. Eso le dice a Esmirna. El mensaje que le da a la primera iglesia que miramos la vez pasada, a Éfeso, vimos que son muy importantes el hacer obras. Ahora, nosotros creemos en la palabra de Dios, pero no vivimos conforme a ella. Entonces, si no vivimos conforme a lo que estamos predicando, la verdad no está en nosotros. Si estamos predicando que debemos de guardar Shabbat y que tenemos que celebrar las 7 fiestas que están instituidas ahí y no lo hacemos, entonces la verdad no está en nosotros. Dice la primera de Juan capítulo 2 verso 3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿En qué lo sabemos? Si guardamos sus mandamientos. Dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal, dice, es mentiroso y la verdad no está en él. Wow. Eso es nuevo pacto. ¿Y de qué está hablando? De guardar qué cosa.
los 10 mandamientos. Y el cuarto mandamiento está dentro de los principales, que es guardar Shabbat o las 7 fiestas que habla en Levítico 23. Y lo dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pregúntale a cualquier iglesia si guardan los mandamientos. Te van a decir, el cuarto, ese ya lo cumplió Jesucristo por nosotros, por lo tanto guardamos 9. Pero el que guarda su palabra o sus mandamientos, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Y cómo anduvo Jesucristo? ¿Guardó Shabbat o no guardó Shabbat? ¿Guardó la fiesta o no guardó la fiesta? Lo vemos por todas las escrituras que guardó Shabbat y guardó las fiestas. ¿Qué es Shabbat y qué son las fiestas? No es otra cosa más que espacios sagrados y actos proféticos. Nosotros estamos guardando este día porque es un espacio sagrado y es un ¿qué? Es un acto profético. Estamos profetizando algo y además que se abre una puerta en el oriente. Es una bendición. Dios dijo, hey, les he dado un día a la humanidad para bendecirlos. Ok. Entonces, guardar la ley de Dios, fíjate bien, es prioridad. La razón por la que el pueblo que salió de Egipto, o sea, los padres, no entraron a la tierra prometida, fue, mira, porque les faltó fe. Así. Tráeme un vaso de agua, hijo. Cualquiera. Le faltó fe. Ahora, hemos dicho aquí, fíjate bien, porque los que nos están escuchando por ahí en casa, la palabra fe no es darle vueltas 7 vueltas al carro que quieres y 7 vueltas a la casa que quieres, al terreno que quieres, a las ovejas que quieres, al novio que quieres, a la mujer que quieres. Eso no es fe. Es parte de la fe. Fe es fidelidad y la palabra hebrea es emuná. Entonces dice que ellos no fueron fieles. Los padres de los israelitas murieron en el desierto, no entraron a la tierra prometida, solamente entraron los hijos. ¿Por qué? Porque no fueron fieles. Así dice la palabra. ¿Fieles a qué? A su palabra, a su Torá, a sus instrucciones, a su manual de vida. La palabra ley es una mala traducción del griego. Son instrucciones divinas para la vida, eso significa. Y luego dice Hebreos 3:12. Miren, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de qué? De incredulidad para apartarse del Dios vivo. Pero yo te pregunto, ¿incredulidad de qué? ¿A qué le va a tener incredulidad? ¿Te está hablando de qué? De la palabra de Dios. Incredulidad a la palabra, incredulidad a los mandamientos, incredulidad en este caso a guardar las fiestas proféticas, de actos proféticos. Antes, exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. ¿El engaño de qué dice? Grábate esa palabra pecado, así, pecado, engaño del pecado, porque el cristianismo no sabe qué es pecado. Y lo vas a encontrar en la primera de Juan, capítulo 3, verso 4, y lo vamos a ver más adelante, casi al final. Porque somos, dice, hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Retengamos firme hasta el fin, y lo subrayé ahí. ¿Qué es lo que vas a retener? Su palabra. ¿Y qué es su palabra? Sus 10 mandamientos, los que tenemos que guardar, y dentro de eso de 10 mandamientos es el día de reposo, que nadie te va a hablar de eso. Entre tanto que se dice, si oyes hoy su voz, no endurezca sus corazones, como en la provocación, dice. Ahora, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron allá en el desierto? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto, dice, por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? No fue con los que pecaron, y te subrayé la palabra pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró, dice, que no entrarían en su reposo, sino aquellos que, ¿qué cosa hicieron? Diga conmigo, desobedecieron. ¿Y qué desobedecieron? La palabra de Dios, la ley.
Y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? De que no creían en la palabra de Dios. Y hay muchos allá afuera, y hay muchos en el cristianismo que no están creyendo ¿en qué cosa? En la palabra de Dios. Y lo voy a decir directamente, no están creyendo en la ley de Dios. Así. Nada más están creyendo en 9 mandamientos, pero en el 4º mandamiento no están creyendo. No están creyendo en las fiestas proféticas. Hay incredulidad en ellos. Ahora, los que pecaron, subrayad de la palabra pecaron, en el desierto dice, son aquellos que desobedecieron a la Torá. ¿Qué es la Torá? Diga conmigo, instrucciones para la vida. Ahora, el Padre Celestial, su nombre ahí escrito atrás, que la primera letra que tú ves ahí en tu derecha es la Yud, y luego tenemos la letra Hei, y luego tenemos la Bab, esa que parece bastón, y luego otra vez la Hei. Yud, Hei, Bab, Hei. No sé por qué llegué ahí, pero de esta voy a salir. La Yud es la letra más pequeña del alefato hebreo, porque no es alfabeto, ni es abecedario. Alefato hebreo. Es la más pequeña. Y Jesucristo dijo, ninguna yud le será quitada a la ley. Nada más que lo tradujeron, ninguna jota le será quitada a la ley. Pero resulta que la jota se inventó 1536 años después de Jesucristo. Un hombre llamado Pierre de la Ramée. Él inventó la letra J. Entonces, él nunca dijo la letra J. Jamás. Entonces, ¿de dónde viene el nombre de Jesús? Si la letra J no existía. Son cositas que tenemos que aprender. Y solamente estudiando en el idioma original la palabra, la vas a tú aprender. Hay muchas cosas que se van a escapar. En cada una de esas 22 letras, ¿qué crees? Hay un ángel divino que las protege, esas 22 letras, porque tienen creatividad, algo especial, tienen una luz. Y Yahweh estuvo disgustado con aquellos que no obedecieron a la ley, no entraron en su reposo, es decir, a la tierra prometida en aquel tiempo, pero acuérdate que nosotros vamos rumbo a la tierra prometida. Estamos ahorita en el desierto. Reposo simboliza Shabbat, y Shabbat es algo profético de el milenio, donde vamos a estar reinando con Jesucristo, y yo quiero entrar ahí, al milenio. Es un acto profético, es un espacio sagrado, pero para aquellos que tienen incredulidad, los que no creen, como dice su palabra, difícilmente van a entrar. Acuérdate, hay 5 vírgenes que tenían aceite, pero no quisieron seguir estudiando Torá. Se quedaron aplaudiendo, se quedaron cantando, se quedaron danzando en una sinagoga, pero sin estudiar Torá. Hay 5 vírgenes que le está hablando así a 5 tipos de cristianos que no quieren estudiar la palabra, no se quieren enfrentar. Nada más te van a decir, el Cárdenas anda en la ley, pero ninguno se va a querer enfrentar al Cárdenas. No se quieren enfrentar a uno de raíces hebreas, porque ya los escucharon. Porque no hay un argumento bíblico para poderle refutar. A mí me pasó. Yo me enfrenté a 2 tipos de raíces hebreas, allá cuando estábamos con el chino, nomás que yo a ti no te lo dije. Entonces, le puedes preguntar al, ¿cómo se llama el que venía aquí con nosotros? Está al otro lado ahorita. Se me fue el nombre. No, a Wilson, a Luis Wilson. Me trajo 2 viejitos ahí de Torah. Tan loco ustedes, les dije yo, ¿no? ¿Y qué crees? Perdí el debate, pero me les enfrenté. ¿Por qué? Porque yo quería conocer de esto. Quería saber de esto. A raíz de ahí se me despertó, caray, dije yo. ¿Por qué me tuvieron que ganar estos? Y según yo sabía mucho. Ok. Hay incredulidad. Incredulidad, ojo aquí. Incredulidad es lo mismo que infidelidad. Así, es igual. Y Dios le va a hablar aquí a una iglesia llamada Esmirna.
Estaba a 40 kilómetros de la otra. De aquí a más allá de Cibuta, a la curva de Quijano, caminando. Y los de Esmirna, que son 11 versículos, ellos luchaban contra dos corrientes ahí. Una contra los gentiles de Roma. Había una lucha tremenda, pero acuérdate que aquella lucha era de persecución y era de muerte. Sufría persecución por dos lados. Y por gente que no eran leales y por los falsos judíos. Por eso dice, los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Y créeme, en cada iglesia que tú vayas, vas a ver ahí falsos. Y no solamente judíos, falsos hermanos, dice la palabra. Sinagoga de Satanás. No significa que toda la iglesia es de Satanás, no. Va a haber unos cuantos que son falsos. Aquí también los hemos tenido, pero los hemos corrido. La palabra Esmirna, y ahí viene la palabra mirra. Y es una resina así como la chúcata de los mezquites, de los duraznos, para producir incienso, para producir perfumes. Y así, eso es Esmirna. ¿Conoces a alguien que se llame Esmirna? O mirra, ahí te puse el arbolito ahí, mira, para que lo conozcas ahí, para que lo veas. Un árbol de mirra y da esas dulcecitos ahí. Ahora vamos a ver el verso 9. ¿Qué es lo que le dice? Le dice, yo conozco tus obras. Y ya miramos que es importante hacer obras. Y tu tribulación. Y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Ahora, vamos a analizar la palabra judío. Es importante que analicemos la palabra judío. La palabra judío, acuérdate, proviene de la tribu de Judá. Acuérdate que eran 12 hijos de Jacob o de Israel, que es lo mismo. Y el cuarto, que era hijo de Lea, el último, el cuarto hijo de Lea, le puso por nombre Judá. Esta vez alabaré a Jehová, dijo Lea, ¿no? Y murió. El cuarto hijo. Y Jesucristo vino en el cuarto milenio, hace 2000 años. Y es descendiente de esa tribu, de los judíos. Ahora dice el 9, estos que se hacen pasar por los que alaban a Yahweh, no son judíos. No te lo dije. Otra vez, judío proviene de la tribu de Judá y significa alabanza a Yahweh. Eso significa Judá o judíos o los que alaban a Yahweh. Entonces, en esa sinagoga había unos falsos que se hacían pasar como adoradores de Yahweh. En las iglesias, atención aquí, es muy común que tú vayas a una iglesia y vas a encontrar a gente falsa adorando a Yahweh. Aquí los hemos tenido, y yo te lo digo, los hemos tenido. Y brincan y gritan. Y aunque a mí me vea jugando aquí con mis nietos, y tú no me lo vas a creer, pero yo estoy alabando aquí a Yahweh. Y de repente me saca de onda la quiquita y luego le digo, Padre, perdóname. Y luego la pastora así me hace una ceñita así, nomás me pega una mirada así. Y luego ya me pongo yo derechito, ¿no? Porque hay que adorar. Y vinimos a adorar. Y el de allá arriba se está riendo de mí, el Todopoderoso. Fácil, estoy seguro, y Jesucristo también. Mira nada más la forma de adorar. Y luego ven al César también, ven más bien en short, dice. Pero sí hay falsos. Y hay que tener cuidado con eso, hay que darle una alabanza genuina. Entonces, judío es de la tribu de Judá y significa, esta vez alabaré a Jehová. Entonces, los falsos judíos son los falsos adoradores de Yahweh. Vas a ver muchos que cantan ahí. Y muchos cantan así como Luis Miguel, así, alabanzas. Pero hay muchos que son falsos. Habrá muchos que son verdaderos, sí, los hay. No son judíos, son falsos adoradores de Yahweh, son de las congregaciones, dice, de Satanás, porque Satanás pone aquí, pone allá y pone allá a sus adoradores falsos de Yahweh. Judá, fíjate bien, que significa alabanza a Yahweh,
Ahí va otro significado. Dar en el blanco. Así que le puedes poner por nombre a un hijo tuyo, a un nieto tuyo, le puedes poner por nombre Judá. Es un buen nombre ese. Judá. O Yehudá en hebreo. En hebreo es Yehudá. ¿Quién fue el que vendió a José allá en Génesis? José el soñador. Uno de los 11 hermanos dijo, vamos a venderlo por 20 monedas. ¿Cómo se llamaba? Judá. Pues de ahí provienen los judíos. O sea que en hebreo es Yehudá. Ahora, acuérdate que lo de José, cada historia es un acto profético de Jesucristo, está profetizando a Jesucristo. ¿Quién fue uno de los 12 apóstoles que vendió a Jesucristo por 30 monedas? ¿A qué lo vendió por 20 y este fue más trucha, lo vendió por 30? Judas. Pero en hebreo es Judá, en hebreo es Yehudá. ¿Te fijas que es el mismo demonio que viene y unos años después viene y vende a Jesucristo acá? Aquel por 20, este por 30. 20 más 30 son ¿qué? 50. No te voy a hablar de la letra Nun que simboliza el 50. Josué, hijo de Nun. Bueno, me metería en otro tema ahí, pero hay muchas cosas que estudiar de ahí. Judá, dar en el blanco. Judá, mira, proviene de la palabra Torá, de la misma raíz. Ahora, y Torá significa instrucciones de Yahweh o enseñanza de Yahweh. Entonces, Judá es darle en el blanco ¿a qué cosa? A la enseñanza de Yahweh. Eso es Judá. Así que cuando te dicen, ¿te crees judío? Me creo judío. Amén. Aleluya. Y puede decirle, soy judío. Me llamo judío y me puedes llamar judío. Pero no falso. Porque estoy buscando a Yahweh, estoy buscando adorar a Yahweh y estoy buscando darle en el blanco ¿a qué? A la enseñanza divina del Todopoderoso. Hay cositas tan sencillas que nos han mantenido a nosotros aquí vivos, en salud divina. Hay cositas tan sencillas como el venir a abrir la puerta, reparar un aparato de esos, el venir a abrir la puerta, acomodar la silla, barrer la basura que hay aquí. Hay cositas tan sencillas como hacer el pan de Shabbat. Hay cositas tan sencillas como hacer cualquier cosa para Yahweh, es alabanza para Yahweh. Es darle en el blanco a su enseñanza divina. Y no nos hemos dado cuenta que cositas tan sencillas como el estar estudiando su palabra, el predicar su palabra, nos han mantenido en salud, nos han mantenido bien para su obra. Ahora, entonces, fíjate bien, aquellos que se dicen ser judíos y no lo son, o sea, aquellos que se dicen que dan en el blanco a las enseñanzas de Yahweh, no han dado en el blanco. Quizás muy seguramente lleven la marca, mira, de la circuncisión en la carne, o sea, estén circuncidados, pero no obedecen a la Torá, no obedecen a la ley, a la enseñanza de Yahweh. También los hay quienes no llevan la señal de la circuncisión en la carne y tampoco obedecen la Torá. Solo enseñan religión a sus intereses. Algunos, mira, no quieren saber absolutamente nada de la Torá. Tú le mencionas la palabra Torá y no van a querer saber absolutamente nada de la Torá. Ni siquiera, mira, han investigado el tema. Te van a dar otros temas hermosos, bonitos, que anden de moda a lo mejor, que te van a dar para arriba, que te van a motivar, temas de motivación sin palabra. Eso está fácil. Ve con un psicólogo, ve con un psiquiatra, también te lo va a dar. Ve con cualquier motivador de esos que motivan a los empleados de las empresas y te va a dar una enseñanza motivacional tremenda y buena. Hay muchos. No quieren saber absolutamente nada de la ley, porque para ellos la ley es mala y la gracia es buena. Pero no saben qué es la ley y tampoco saben qué es la gracia. Así de fácil. ¿Cómo me han dicho gente?
Oyes, pastor, me dicen, ¿qué no has leído Gálatas y Romanos? Hace poco me escribieron ahí en las redes sociales. Me lo escribieron ahí por, ¿cómo se llama la pestañita? Por Messenger. No se atrevieron a ponérmelo público. ¿No has leído Gálatas 3:10? Me dijeron. Ahora, yo quiero enseñarte esto hoy también porque te vas a enfrentar y te van a querer echar a la cárcel por 10 días. ¿Y sabes qué significa en la Biblia 10 días? 10 años. Y yo no quiero que estés en depresión 10 años. Yo no quiero que estés en opresión 10 años. Ni enfermo 10 años. Quiero desde ahora que tengas libertad. Acompáñame a Gálatas capítulo 3, verso 10, porque con este verso te van a echar a la cárcel. Y te van a querer convencer de que la ley es mala. Gálatas 3:10. Esto ya te lo di, pero es necesario volvértelo a recordar. Mira lo que dice Pablo. ¿Quién escribió Gálatas? El apóstol Pablo. A los de Galacia. Mira lo que les escribió. Y todos los 6 capítulos de Gálatas está tremendo. Por eso yo me dediqué a estudiarlo y tengo un compendio así gruesote de Gálatas, que ya lo enseñamos, pero es necesario volverlo a recordar, por lo menos este capítulo 3. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Hey, cuando un pastor de allá afuera te dé este versículo y si tú no estás preparado, te vas a decir, ya no vuelvo con el Cárdenas. El Cárdenas anda en la ley, pero no se van a atrever a venir conmigo porque ellos ya estudiaron mis enseñanzas y la enseñanza de todos los de raíces hebreas. Pero usted tiene que estar preparado con esto. Entonces tú vas a decir, pues sí, cierto, el Cárdenas anda en ley y yo no me quiero maldecir si me meto a la ley. Yo no voy a guardar Shabbat porque me voy a maldecir. Eso te van a decir. Porque aparentemente eso dice ahí. Ahora dice el verso 11, y que por la ley ninguno se justifica, te van a decir, y luego te lo van a recargar. Aquí dice que ninguno se justifica por la ley, dice. Porque el justo por la fe vivirá, pero no saben que la fe significa emuná y emuná significa fidelidad a la palabra o fidelidad a la ley. Ojo aquí. Y lo dice el 12, y la ley no es de fe. Y lo subrayé ahí. Entonces, en el verso 10 tenemos que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Número 2. Ninguno se justifica por la ley. Número 3, la ley no es de fe. Subrayé esas 3 cosas. Pastor, ¿y entonces qué estamos haciendo nosotros guardando el Shabbat? Porque Shabbat es de la ley, las fiestas son de la ley. Otra vez te vuelvo a repetir, nosotros tenemos que guardar la ley de Yahweh. Pastor, pero ¿cómo me sacas a mí de eso? Explícame ese verso. Te voy a hundir un poquito más. Gálatas capítulo 5, verso 4. El mismo Pablo. De Cristo se desligaron los que por la ley se justifican. Puta, te meten eso, mano. Y no vas a querer saber nada de Shekinah. Te van a decir, no, aquí me están diciendo que me voy a desligar de Cristo si yo ando por la ley. Y voy a meterte otro poquito más. Romanos 3, verso 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Tremendo, ¿no? O sea, lees estos y yo necesito que los apuntes y los tengas ahí en tu memoria del teléfono, en tu memoria de un cuaderno, porque estos versos te los van a sacar allá afuera. No te van a sacar más porque no hay más que estos. Y son suficientes para meterte en depresión, para hundirte y para decirte que el Shabbat está abolido y que toda la ley está abolida. Son suficientes. Ahora diga conmigo, voy a ver el mismo Pablo.
El mismo Pablo. Vamos a seguir viendo el mismo Pablo. Vamos otra vez a ver, Gálatas 3, donde nos quedamos. Verso 12. Dice, y la ley no es de fe. Otra hundidita más. Romanos 14, 23. El mismo Pablo. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, si yo ando guardando la ley, dice que la ley no es de fe y que me voy a maldecir y que me voy a desligar de Cristo porque la ley es pecado y todo lo que no es de fe es pecado. Te voy a hacer una pregunta. Ahí le escribí. ¿Sacaría Dios a Israel, a las 12 tribus de Egipto, para llevarlos al monte de Sinaí y darles una ley de pecado? Está medio raro. Está medio raro que lo sacó de la esclavitud, de la esclavitud de los egipcios y luego llevarlos al monte de Sinaí para convertirlos en pecadores, dándoles una ley. Como que eso no me cuadra a mí. Imagínate, a ver, pueblo, lo saqué de la esclavitud de aquí de Egipto, ahora les voy a dar una ley que va a ser pecado en ustedes. Entonces, esas preguntas se las tienes que hacer al que te va, el que te va a sacar Gálatas allá afuera, te va a sacar Gálatas 3, verso 10 al 12, te va a sacar Gálatas 5, verso 20, y te va a sacar Romanos 3, para decirte que la ley está abolida y que la ley es pecado y que no debes andar bajo la ley porque vas a estar en maldición. Entonces tú pregúntale. Entonces aquí en Romanos 14, 23 dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces Dios sacó a las 12 tribus de Egipto, las lleva al monte Sinaí y les da la ley de pecado. Como que no suena congruente eso. Yo ya te había enseñado esto y ahorita te veo con cara de asombro. Ah, caray, pastor, estoy queriendo correr de aquí. Hasta la pastora está asustada. Bueno, ¿le damos respuesta a esto? ¿O lo dejamos pendiente? Tenemos que darle respuesta, ¿no? Porque allá afuera te van a agarrar. Yo tengo que darle respuesta. Gálatas 3:11. El mismo Pablo. Gálatas 3:11. Estás en Gálatas 3:11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Así dice. Por la ley. Si tú guardas la ley, no te vas a justificar para con Dios. Pero ahora vas a ver el mismo Pablo. Te lo voy a esconder primero. El mismo Pablo. En Romanos. El mismo Pablo que dice que nadie se va a justificar por la ley. El mismo Pablo le va a escribir una carta a los romanos y les dice, queridos romanos, fíjense que ya están los de la Shequina estudiando mi palabra y se van a agarrar allá y con otros pastores. El mismo Pablo. Romanos capítulo 2, verso 13. El mismo Pablo. Mira. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que dice, los que guardan la ley serán justificados. Ah, caray. A los Gálatas le dice que nadie se va a justificar por la ley, pero a los romanos le dice que los que guardan la ley se van a justificar. Ahí ya no te cuadró. ¿Y qué va a hacer con eso? Porque también lo dice Pablo. Entonces, cuando te saquen a ti Romanos capítulo 3, del verso 10 al verso 12, y Romanos capítulo 5, verso 20, tú le vas a sacar Romanos 2:13. Dile, explícame entonces, dile. Si a los Gálatas les dijo que nadie se justifica por la ley, ¿por qué a los romanos les dice que todos van a ser justificados por la ley? Ahora, te voy a preguntar aquí, ¿cómo va a justificar Dios al mundo en la segunda venida cuando venga Jesucristo? ¿Cómo lo va a justificar? ¿En qué se va a basar? A ver, dígame. ¿En qué se va a basar? ¿Acaso no todos los países del mundo tienen sus propias leyes, su propia constitución? Y cuando agarran
a alguien, algún malhechor, lo juzgan conforme a la ley de su país, ¿sí o no? Dios es igual. Hay un libro donde estamos escritos todos y vamos a ser juzgados todos. ¿Y cómo crees que vamos a ser juzgados? En base a la ley del Padre Celestial. Pero muchos no entienden a Gálatas. Ahora, ¿de qué ley estará hablando Pablo a los Gálatas? Cuando dice aquí, mira, fíjate bien. Romanos 3:20 dice, obras de la ley. ¿Ya lo entendió? Ahora, Gálatas 3:10 vuelve a decir, obras de la ley. ¿Ya lo entendió? Cuando Gálatas escribe obras de la ley y que nosotros no sabíamos qué significaba obras de la ley, pero Jesucristo dijo, hey, va a venir el tiempo, y se lo dijo a Daniel, al profeta Daniel, en que el conocimiento se va a aumentar, y gracias a Dios hay mucho conocimiento ahorita. En el Mar Muerto, en las cuevas del Qumran, encontraron, fíjate bien, un libro así gruesote, un rollo gruesote, que se llamaba Obras de la Ley. Y no era dado por Dios. Era un invento de los judíos. Los judíos, después de la cautividad de Babilonia, hicieron una ley que le llamaron Obras de la Ley. Y ellos hicieron a un lado la ley de Yahweh y empezaron a basarse en la propia ley que ellos inventaron. Y lo vas a encontrar en Marcos capítulo 7, verso 1 al 13. Jesucristo se los reprochó. Jesucristo les dijo, hey, ustedes no andan conforme a la escritura, no andan conforme a la ley, sino que andan conforme a sus propias leyes, conforme a sus propias tradiciones de hombres y mandamientos y doctrinas de hombres. Porque le dijeron a Jesucristo, ¿por qué comes pan sin lavarte las manos? Y cortan espigas sin lavarte las manos. Y es cuando Jesucristo le dijo, ustedes guardan las tradiciones de los hombres y por las tradiciones invalidan la ley de Dios. Ellos lavaban los jarrones, lavaban la cama, lavaban todo, porque decían que si una mosca venía y se paraba en este vaso, ellos ya no podían tocar el vaso porque se contaminaban. Había que lavarlo 7 veces. Y Jesucristo le dijo, yo no les di esa ley, no les di esos mandamientos. Ustedes los inventaron y muchas otras cosas más inventaron. Entonces, cuando Pablo les está escribiendo a los Gálatas y también les escribe a los romanos de obras de la ley, Pablo les está haciendo una diferencia. Hey, esa no es la ley de Dios. Ustedes no andan por las obras de la ley. ¿De cuál ley? De la ley de los judíos, no de la ley de Dios. Porque la ley de Dios dice en Romanos, ahí mismo en Romanos 7:12, que es justa, buena y santa. Oye, pero le dice que aquella ley es pecado. ¿Cómo la ley de Dios va a ser pecado? Si en una parte dice que es justa, buena y santa, y acá dice que es pecado. Imposible. ¿Sí me lo entendió? ¿Me lo captó? Porque allá afuera te van a meter 10 días o 10 años a una cárcel de duda, de depresión, de opresión, y 7 demonios más te van a acompañar. Es importante que lo sepas. Entonces, el mismo Pablo está diciendo que los que guardan la ley de Yahweh, la ley de Dios, son los que van a ser justificados. ¿Dónde lo dice? En Romanos capítulo 2, verso 13. Importante que lo sepas, importante que te lo grabes de memoria, para que no cualquiera te quiera meter en una cárcel. Entonces, ¿de qué estaba hablando Pablo? De la ley que los judíos habían inventado y se contraponía a la ley de Dios. También lo dijo Santiago, capítulo 2, verso 8. Mira, aquí te lo ratifica. Dice Santiago, si en verdad cumples la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, harás bien. Pero
quiero que subraye la palabra la ley real. ¿Por qué pone Santiago ahí que si de verdad, que usted de verdad dice, ahí lo trajeron si en verdad, pero en el original dice, hey, ustedes de verdad deberán de cumplir la ley real. ¿Y por qué dice la ley real? A ver, lógica aquí. ¿Por qué dice la ley real? Porque había una ley que no era real, era falsa, era inventada por los judíos, por falsos judíos. Entonces, por eso Santiago te lo está diciendo, hey, hay una ley real que ustedes deben de cumplir. Entonces, Apocalipsis 2 habla de judíos que no lo son. Si conoces la ley y la transgredes, no estás viviendo conforme a la alabanza de Yahweh. Si nosotros transgredimos Shabbat, transgredimos las fiestas, las 7 fiestas, no estamos viviendo conforme a la alabanza de Yahweh. Alabanza, mira, es vivir en obediencia a las instrucciones. Eso es alabanza. Muchos piensan que alabanza es pararse ahí y tocar la batería, y tocar aquellas cosas de allá, y tocar la guitarra y tocar el piano. Piensan que eso es alabanza. Es parte de alabanza. Alabanza es obedecer la palabra de Dios. Algunos solo cumplen con rituales para callar conciencias. Parecen de fe, pero no lo son. Parecen ovejas, pero tú los conoces muy bien y tú sabes que no son ovejas. ¿O no? ¿Tienes amigos que parecen ovejas? Yo sí tengo amigos que parecen ovejas, pero yo sé que no son ovejas. Los conozco perfectamente. No hablan igual que yo, hablan más bonito que yo. No abrazan como yo. Ellos sí te abrazan y te apapachan y te dicen, uy, hace mucho que no te miraba. Yo no, yo te digo, no me beses porque no me gusta que me babes aquí el cachete. Ellos son tiernos, son cariñosos, yo soy frío. Pero te digo una cosa, yo dudo de que te amen como te amamos nosotros. Yo lo dudo, la verdad. Hemos instruido, hemos orado. En fin, no me voy a meter más para allá. Parecen de fe, pero no lo son. Parecen ovejas, pero no lo son. Usted y yo los conocemos. Son parte de la congregación de Satanás. Algunos no lo saben, otros sí lo saben. Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. Aquí viene lo que es pecado. Todo aquel que comete pecado e infringe también la ley, mira, pues el pecado es infracción de la ley. O sea, violar la ley es pecado. Lo está diciendo Juan, uno de los que anduvo con Jesucristo, el que se recostaba en el brazo de Jesucristo. Y saben que él apareció, dice, para quitar nuestros pecados. O sea, él apareció para quitar el que nosotros estemos infringiendo la ley. Y no hay pecado en él. Todo aquel que permanece en él, y lo dice, no peca. Todo aquel que peca, o sea, todo aquel que infringe la ley, no le ha visto, ni le ha conocido. Entonces, ¿qué cosa es pecado? Porque allá afuera no saben. ¿Qué es pecado? Violar la ley. No guardar la ley es pecado. No guardar Shabbat es pecado. Aquí lo está diciendo 1 Juan 3:4. Porque van a decir, puta, qué grandes pecados tiene. Ni siquiera sabe cuáles son pecados grandes y cuáles son chiquitos. Así nada más violar la ley es pecado. Entonces tú pecas todos los días. Pues claro, peco todos los días, pero mira, tengo una preciosa sangre que me lavó de mis pecados. Y yo, Padre, pequé hoy. Y para eso está la sangre de Jesucristo, para volverme a emblanquecer. Yo no quiero pecar, tú tampoco quieres pecar. Pero transgredimos la ley porque a veces no nos damos cuenta.
pero sabemos que hay una sangre que nos limpia. Hijitos, dice, nadie los engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. ¿Y qué cosa es justicia? Practicar la ley. ¿O acaso no hay jueces justos acá afuera, en México, en Estados Unidos, en todas partes, y jueces también injustos? ¿Y qué hacen los jueces? Juzgan. ¿Y conforme a qué juzgan? Conforme a una ley. Entonces, justicia es ley. El que practica el pecado es el diablo. O sea, el que practica el violar la ley es del diablo. Pero tú no la practicas. Pero sí caes en violación de la ley, igual que yo. Caemos en violación. No practicamos. No queremos nosotros violar la ley. Porque el diablo, mira, peca desde el principio. Ojo aquí. ¿Cuándo? Porque aquí te van a decir, es que la ley vino con Moisés, así lo dice en Juan 1:17. No es cierto. La ley tampoco se dio en el Edén, como yo te había enseñado que se le dio a Adán y a Eva en el Edén. La ley se dio antes del Edén. ¿A quién se la dieron? A Satanás, al querubín. Y el querubín transgredió la ley, es decir, pecó. ¿Y qué es pecado? Transgredir la ley. Y para esto apareció el Hijo de Dios, o sea, Jesucristo y Yeshua el Rey. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. ¿Y cuáles son las obras del diablo? El que desobedezcas la ley. El que practica el violar la ley es del diablo. Porque el diablo violó la ley desde el principio. Todo aquel que es nacido de Dios, mira, no practica el pecado. ¿Y de qué otra forma podemos decirlo? Todo aquel que es nacido de Dios no viola la ley de Dios o la Torah o las instrucciones. Porque allá afuera te van a decir, recibe a Cristo para que nazca de nuevo. Y hacen unos aplausos y hacen unos eventos grandes y dicen, 200 recibieron a Cristo. ¿Será? ¿O hicieron una declaración nada más? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Y qué es pecado? Violar la ley. Todo aquel que es nacido de Dios no viola la ley, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede violar la ley, porque es nacido de Dios. El nacido de Dios no viola la ley, el nacido de Dios no viola la Torá, el nacido de Dios no viola la enseñanza divina. Eso es ley. ¿Qué es ley? Enseñanza divina. Pero afuera, a nosotros nos metieron en el concepto de ley como malo. Es enseñanza divina, es Torah. El nacido de Dios no puede violar la ley, es decir, no puede violar la enseñanza divina, porque es nacido de Dios. A usted y a mí nos puede cada vez que violamos la ley o cada vez que pecamos. Lo que conocemos de la ley, porque nos falta mucho por conocer. En esto se manifiestan, dice el verso 10, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Aquí está feo. Todo aquel que no hace justicia, o es decir, todo aquel que no practica la ley, que no ama a su hermano, no es de Dios. Hacer justicia es obediencia a la Torá, obediencia a las instrucciones divinas. Hacer justicia se demuestra amando al hermano, como dice la Torá, como dice la ley. Apocalipsis 2:10, ya estoy cerrando. No temas en nada lo que vas a padecer. Otra vez. Te lo vuelvo a repetir. No tengas miedo lo que viene. El diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendréis tribulación por 10 días. Pueden ser 10 años. Pero tú, aquí viene la recomendación. Aquí viene la recomendación. Sé fiel. ¿A qué cosa vas a ser fiel? A la Torá, a las instrucciones divinas, a guardar Shabbat, a guardar las fiestas, a guardar lo que conozcas de la ley, porque hay muchas cosas que no conocemos todavía. El que tiene oído, practique lo que dice la Escritura. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Ese fue Diocleciano, un emperador romano que persiguió por 10 años a los de Esmirna.
y a todas esas iglesias. Esa profecía de la que habla ahí Apocalipsis 2 también se cumplió en aquella parte, pero acuérdate, la profecía es cíclica, se vuelve otra vez a repetir. Hoy estamos viviendo nosotros en una gran persecución de la iglesia. Hay falsos adoradores, mira, que nos van a estar criticando, pero no van a quererse enfrentar cuando tú conoces la palabra. Ninguno de ellos se atreverá a debatir la ley, ni la gracia, porque no conocen ninguno de los dos términos. Lo único que te van a decir que gracia es el griego charis y que significa don de Dios, regalo de Dios. Es todo. No sabe más de cristianismo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Póngase de pie. Padre, te damos gracias. Bendito y alabado sea tu nombre.